la oportunidad de estar acá, compartir el mensaje. Quería que te muevas, Señor, a través de esto, que deis el mensaje, como tú lo decías, entregar, Señor, y le damos el control de todas las cosas. Te pido a Dios que tú provoques algo en nosotros, Señor, nos lleves al cambio, a la transformación, al entendimiento de algo nuevo, Señor, y que podamos, y cada quien pueda reconocer el llamado que tú quieres, entendiendo que tú nos hablas de forma particular, cada uno, pero al principio, al final, en medio, una pequeña frase, o tal vez como una idea general de todo. Te doy las gracias, te pido Dios que tú nos permitas estar atentos, Señor, a lo que tú quieres comunicarnos personalmente. Te amamos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero partir con una imagen, ejemplificando una imagen de un relato que todos conocemos, pero que me va a servir en un principio poder predicar de esto. Quiero hablar un poco acerca de la libertad que Dios nos da para servir, para dar al servicio de Dios. Amén. Y siento que, bueno, siempre es una frase que escuché por ahí, que me quedó grabada. Siento que el cristiano está, una de la esencia del cristiano es ser libre. Dios nos libertó, Él se encargó de eso, para que nosotros no tengamos que vivir atados nuevamente. Entonces, Él pagó un alto precio por eso, para que nosotros no tengamos que vivir de nuevo con los grilletes, amarrados a algo. Bueno, partiendo con esta imagen, Dios saca al pueblo de Israel de esclavitud. Todos conocemos este relato. El pueblo de Israel estaba siendo esclavo de Egipto por generaciones, ya eran muchos años, generación tras generación, y naturalmente ellos tenían el anhelo y el deseo de ser libres. Y todos conocemos el relato. Dios los saca de ese lugar, ya saltándome todo el contexto, Dios los saca de ese lugar de una forma maravillosa, totalmente extraordinaria, cuando simplemente abre los mares en dos y ellos logran pasar en seco. Sin embargo, el proceso en que ellos viven habla mucho de lo que nosotros podemos entender de libertad. Cómo se vive, cómo se experimenta desde el minuto uno hasta cómo esto se mantiene en el tiempo. Y bueno, el faraón en un punto les permite que ellos salgan, y mientras ellos están saliendo de Egipto, naturalmente están celebrando, van cantando, van tratando, porque cuando pasamos por un periodo muy difícil, muy intenso de nuestras vidas, un acto natural de todos puede ser celebrar. Cuando celebramos las cosas buenas que nos pasan, es como la manera en que el hombre procesa esto y trata de como que alargar el proceso de bienestar, de libertad. Y cuando celebramos, como que se prolonga nuestra alegría. Entonces ellos iban, dice la palabra que ellos iban cantando, celebrando, y la vida es un poco así, ¿cierto? Que cuando a veces nosotros superamos un tiempo difícil, pareciese nomás que nos corresponde o nos toca un periodo como de tranquilidad. Pero la vida no siempre es plana, la vida no siempre es lineal. Y apenas ellos iban saliendo, apenas ellos estaban como saboreando esta libertad, como que el faraón se arrepiente y manda a sus tropas a perseguirlos nuevamente. O sea, ni siquiera habían pasado un par de horas nomás que ellos iban saliendo y ya volvían a ser perseguidos. La vida es un poco así, ¿cierto? Para eso podemos estar preparados. Mientras permanecemos sujetos a Cristo, podemos estar preparados. Mientras más nos alejamos de Cristo, nos puede pillar desprevenidos y nos puede afectar tremendamente. Ahora, ellos se encontraban, esta es la imagen, ellos se encontraban al frente con un ejército, con armas, con espadas, con lanzas, dispuestos a terminarlos, a liquidarlos. Y atrás a sus espaldas un mar completo del cual no podían escapar. Y esa era la imagen. Frente a eso, Dios les da la libertad. Ahí es cuando Dios abre un camino para ellos y ellos logran salir. Y cuando ya habían cruzado el mar,
se dan vuelta y ven que esos mares se cierran, aplastando, llenando de agua a ese ejército de egipcios. Entonces, frente a sus ojos, esta es la imagen. Yo creo que debe haber sido, si uno se lo puede imaginar como en cámara lenta, como viendo ante sus ojos toda esa amenaza, todo este pueblo que los oprimió y los oprimió durante años, siendo totalmente oprimidos por las aguas y viendo a frente su libertad. Eran un pueblo libre. Se transformaron en un pueblo que ya no iban a ser más esclavos, sino que ya simplemente podían ser libres para ser un pueblo nuevo, para establecerse en un lugar, para establecer su cultura, para hacer familia, para hacer planes. Estaban listos a puertas de empezar una vida nueva. ¿Cierto? Y la vida se trata mucho de eso, ¿cierto? A veces nosotros saboreamos la libertad, estamos listos para hacer planes, pero eso no significa que la vida está llena de facilidades. Así es la vida. Hay muchas cosas que tienen que ver con pruebas, hay muchas cosas que tienen que ver con simplemente otros son ataques del enemigo que está tratando, porque al fin y al cabo lo que nosotros estamos viviendo en familia igual es guerra. Igual es guerra. Aunque somos hijos de Dios y Él nos da la victoria, nosotros nos hacemos de herramientas para poder sortear la vida de forma bien. ¿Cierto? No estamos solos. Tenemos el poder de Cristo, tenemos las herramientas espirituales a nuestro alcance, tenemos sanidad, salvación, tenemos reconciliación, tenemos su palabra que nos guía frente a cualquier tipo de tema. Sin embargo, ¿a qué se encontraron ellos? Yo me imaginaba que lo más lógico que después de tanto estrés y tanta tempestad, ellos lo único que querían era como recostarse ahí en la arena, como guatita al sol y descansar y ver el mar para la luz. Pero ¿dónde llegaron ellos? Llegaron a un pleno desierto. Al frente no tenían nada y ahí en el desierto dice la palabra que estuvieron 40 años. 40 años de estar en el desierto. Toda una generación. Entonces, a pesar de que lo que tenían al frente era un desierto, ellos eran un pueblo libre, ya eran libres y tenían un camino libre para escribir, una historia por trazar. Y la pregunta que voy a hacer ahora, y que lo voy a hacer varias veces, que se trata mucho de esto, es ¿qué hacemos nosotros con la libertad que nos da Cristo? ¿Qué hacemos con esa libertad? Y es algo que estuvimos como conversando un poquito en el grupo de vida. ¿Qué hacemos con nuestra libertad en Cristo? ¿Nos sentimos libres o no? El tema es ese. Entendemos que Dios nos liberó de las cargas, ya nos libró de la opresión, nos libró de la condenación, principalmente nos libró de la condenación del pecado. Ya no estamos condenados a la muerte. Cuando recibimos al Señor, Él quitó esa carga de nosotros y ahora simplemente podemos vivir. Y podemos vivir una vida plena. El tema es, ¿qué hacemos con esa libertad? ¿Qué hacemos con esa libertad? ¿Sabemos realmente algo? ¿Sabemos realmente vivir como Dios espera? Y bueno, mira, yo no sé si esto tú lo has pensado, porque yo creo que esta es una de las cosas que nadie dice literalmente, pero hay como una falsa idea, un falso concepto de que el que ya fue perdonado, ya hablemos de nosotros, el que ya fue perdonado, puede empezar a vivir su vida en libertad, pero como quiere. Total, ya soy libre de la condenación del pecado, Dios ya lo hizo por mí, gloria a Dios por eso, pero ahora yo decido qué hago. Y sé que esto no es algo que los cristianos dicen, pero ahí es un concepto que se mueve y que muchas veces lo podemos visualizar. Desde ahora yo decido hacia dónde voy y hacia dónde me dirijo, qué hago con mi vida, y tengo todo libre albedrío para tomar mis propias decisiones. Pero a veces sin medir las consecuencias, a veces sin considerar lo que Dios hizo con nosotros, y simplemente nos hacemos acreedores de esta libertad. Y bueno, ¿qué tengo que decir respecto a esto? Que la libertad cristiana se trata más de esto, de que fuimos liberados de la condenación
liberados de la condenación, para servir libremente a Dios. Amén. Ese es el propósito. Para servir libremente. Ahora ya lo podemos hacer voluntariamente, Claro. sin esperar, sin la presión de la recompensa ni la condena. Ahora lo podemos hacer por amor, Amén. porque ya no estamos obligados a servir a un amo, sino que ahora lo podemos hacer libremente porque le amamos y le conocemos. Porque Él nos amó primero, porque Él pagó un alto precio por nosotros. Y mientras más lo conocemos, nos podemos acercar a Él, pero también lo podemos servir. Amén. Bueno, ellos llegaron al desierto y bueno, a pesar de ser libres, eso no quiere decir que la vida necesariamente fue fácil. Para nosotros es lo mismo. No necesariamente la vida es sencilla, no viene con facilidades. La libertad no es sinónimo de descanso, sino que en medio de nosotros sigue habiendo necesidad. Aunque el pueblo real gozaba de esta condición, alrededor de ellos seguían habiendo personas que tenían sed, seguían habiendo personas que tenían hambre, habiendo personas que necesitaban ya no solamente de este tipo de alimentos, sino que de un alimento sólido. Y dice la palabra que mientras ellos iban, se empezaban a quejar, y se quejaban una y otra vez, porque decían, bueno, ¿cómo es esto? Mejor nos hubieran dejado en el lugar donde estábamos. Estábamos mejor allá en Egipto, porque por lo menos allá teníamos comida, por lo menos allá teníamos techo, por lo menos allá teníamos agua. Claro, éramos esclavos, pero teníamos todas estas cosas. Entonces el pueblo de Dios empezó con esto, con esta actitud. Aún siendo libres, empezó a exigir, pero no de la forma en que un cristiano debiese vivir su vida. Porque nosotros tenemos el libre acceso a Cristo para poder pedir lo que está en nuestro corazón y para hablar con Él. El problema del pueblo de Dios y donde nosotros nos podemos ver reflejados que a veces lo que simplemente hacemos es quejarnos y quejarnos de esto y de lo otro. Y yo lo hago mucho últimamente, lo he hecho mucho con respecto al tema laboral. Y nos quejamos porque no me gusta esto, porque esto cambió, porque esto se transformó y algo que fue una bendición en un momento para mí, lo que estoy estudiando, lo que estoy haciendo, donde estoy viviendo, etcétera, etcétera. Algo que fue una bendición, mi forma de pedirle o de mostrarle a Dios que algo necesito es la queja. Y el pueblo de Dios se acostumbraba a hacer esto. Había necesidades en medio, y aún en medio de nuestra libertad, familia, hay hermanos dentro de nuestra misma congregación que tienen sed de más. Hay hermanos dentro de nuestra misma congregación que tienen hambre. Y hay hermanos dentro de nuestra congregación que están demandando de un alimento que ya no es el maná, sino que es carne, es un alimento más sólido. Sigue habiendo esto, sigue estando presente. ¿Qué hacemos con nuestra libertad? ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos regaló? Ya somos libres de esta opresión, pero ¿qué hacemos nosotros? Está en nuestras manos, está en nuestra decisión. Esta es la parte como más filosófica. La libertad por sí misma no es un valor. Todos queremos libertad, pero la libertad por sí sola no es un valor. Lo interesante está en qué hacemos con esa libertad. Tú puedes elegir, por ejemplo, con quién pasar tus días. Tú puedes elegir con quién estar. Tú puedes elegir el trabajo a dónde ir. Tú puedes elegir qué hacer después en tu tiempo libre. Pero yo te aseguro que si tú pones límites o barreras dentro de tu libertad, finalmente vas a ser una persona más feliz. Porque, y bueno, hay quien puede decir límites es un concepto como contrario a libertad, pero en este caso funcionan muy bien juntos. Podemos ser libres y podemos ponernos nosotros mismos límites. Ya no son límites que alguien nos pone, sino que somos nosotros mismos. Y son muy buenos ponernos límites en nuestras decisiones. Estos límites, familia, para nosotros y para el Hijo de Dios tienen que estar presentes. Y estos límites se llaman simplemente Cristo. Nadie puede poner esos límites si no eres tú y si no soy yo. Y la libertad se puede volver peligrosa.
cuando nosotros no hacemos este acto consciente, ¿qué será con nuestra libertad? Estos límites tienen que tratarse de ¿qué? De que yo tengo que asegurar que frente a lo que decida, a lo que haga, a lo que emprenda, mis límites deben ser, yo tengo que asegurar tener tiempo con Dios. Por otro lado, yo tengo que asegurarme tener tiempo de comunión con la iglesia, con la familia, y tener espacio para poder discipular a otros, ¿cierto? En algún momento tenemos que llegar a ese punto. No se va a tratar siempre de que nosotros vamos a tener que recibir. Amén. No son límites sanos que el cristiano debiese poner. Cuando esto viene de una forma obligada, solamente puede provocar hipocresía. Si yo hoy día les digo desde acá, es que tú tienes que hacerlo, y hablo y te voy a monitorear con el tiempo, tal vez lo vas a hacer, pero puede ser un acto hipócrita, puede ser algo que lo hagas solamente para los ojos de la gente. Por eso es que estos límites tienen que, dentro del margen de la libertad, los pones tú mismo. Están bajo el criterio de tu conciencia. Pero es sano y es bueno que el cristiano no acepte simplemente todo lo que viene. Porque a veces cuando tenemos miedo, cuando hemos sido oprimidos o algo falta, es más sencillo de repente decir que sí a todo. Y tal vez no hemos visto muchos en esto. Yo me he visto en esto. Yo acepto lo que viene total, después le pido a Dios que me ayude a cambiar esto. Señor, tú ayúdame a hallar el tiempo, a hallar los permisos, a hallar la forma en que esto encuadre con lo que funciona. Pero, ¿y no es más fácil poner esos límites desde el principio? Tener claras estas barreras que nos van a hacer bien. La verdad es que muchas veces nos vemos sobrepasados y sufrimos por esto, como hombres sufrimos por esto. Nos vemos sobrepasados, nos vemos frustrados, nos vemos tristes, y no por lo que Dios nos pone enfrente, sino que nos frustramos simplemente por las decisiones que nosotros tomamos solos. Y es difícil culpar algo en ese momento. A veces tenemos que ser sinceros en eso. Nos sobrepasamos porque decidimos nosotros sin Cristo y no consultamos con Él. Yo aquí puse, hubo un periodo que yo tuve con mucha retribución laboral, que fue el periodo que pude trabajar en el Canal 13. Fue muy bueno para mí. Sentía que estaba trabajando en un lugar como de honra, me sentía bien, decía como, oh, Cristo no está trabajando en el Canal 13, y como que se llenaba como de orgullo una parte de mí. Y siento que crecí mucho en ese sentido. Aprendí a trabajar más rápido, aprendí a ser más eficiente, aprendí a conocer el medio de comunicación. Fue muy bueno en ese sentido. Pero por otro lado, el tiempo no me daba para nada. Y era incapaz de sostener la vida en comunidad, y la vida familiar también fue muy difícil. Mi horario era de 2 de la tarde a 1 de la mañana. Me cuidaban bien, me mandaban en taxi a la casa, me pagaban los almuerzos. Aún en pandemia también me pagaban los almuerzos y el transporte, aunque estaba en la casa. Después tuve que ir presencialmente. Había muchas cosas buenas, estaba en contrato, y me podía haber quedado, podía haber hecho carrera ahí, simplemente. Pero fue imposible asistir a una reunión. De hecho, en ese periodo no se pudo hacer reunión de jóvenes. Y yo no puedo culpar a nadie porque era mi responsabilidad. Fue una buena decisión. A veces pienso, ¿fue de Dios? Tal vez sí, tal vez no. En verdad, para mí es como difuso. Pero lo que sí tengo claro es que tenía que salir. Tal vez el propósito de Dios fue que sea un periodo, un tiempo, no sé, necesitaba la experiencia. Siento que fue un trampolín para otro trabajo en el que estoy ahora. Pero lo que sí tengo claro es que no me podía quedar ahí para siempre. No podía hacer carrera ahí para siempre. Porque era imposible mantener en lo personal lo que a mí me apasiona, que es poder servir a Dios. No podía servir a Dios fácilmente. Entonces, esas decisiones las podemos tomar nosotros. Y está en nuestras manos, familia. No, nadie las puede tomar por nosotros.
Es bueno y es sano poner esos límites. El día miércoles estuvimos compartiendo un poquito de eso. Y sabes que fue como interesante porque dentro de todo lo que conversamos salió un tema de que varios, en distintos contextos, sin conocernos en ese punto, tuvimos una experiencia muy similar en cuanto a la iglesia. Estuvimos en una iglesia con el modelo como de evangelismo celular, ¿ya? Y no quiero como hablar tanto de eso porque no es el motivo de día. Pero la experiencia era muy similar y bueno, un modelo que se puede volver con el tiempo muy como piramidal, como estructural, muy estructurado. Hay cosas que, por ejemplo, es muy fácil cuantificar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? Y bueno, a pesar de que uno de repente puede tener gustos distintos y hay cosas que podemos visualizar que en exageración pueden hacer daño o pueden volverse insanos dentro de una misma iglesia, yo de verdad es que considero que dentro del modelo hay muchas cosas, y un montón de cosas que son en su justa medida, cuando están sin excesos, cuando están sin abusos, cuando están en su justa medida, son muy buenas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? Y era una experiencia muy común, que en este tipo de congregaciones es como casi obligatorio dar fruto. ¿Okay? El ritmo y la forma en que se trabaja es casi por obligación tienes que dar fruto. Y estos frutos a veces, o sea, por lo general se traducían en personas, ¿sí? Ya no están hablando tanto como de los frutos del Espíritu, sino que de gente. ¿Ya? Entonces había una forma para todo, para cuantificar tanto lo que cuántas personas yo podía agregar a mi grupo, cuántas personas podía invitar a mi iglesia, cuántas personas yo podía invitar a un encuentro, cuánto es lo que se podía recaudar de ofrenda, cuánto era la asistencia, todo se podía cuantificar y medir, todo era muy medible. Pero a la vez te llevaba a dar frutos, porque como había un registro, también se notaba mucho cuando nosotros simplemente no estábamos haciendo cosas. ¿Ya? Entonces eso por un lado. De eso, ¿qué es lo que yo rescato? Yo rescato es que el cristiano sí tiene que dar frutos. ¿Ya? En su justa medida, sin la presión, sin las altas exigencias, sin todo eso, yo sí estoy como muy de acuerdo con esto. Los cristianos tienen que dar frutos. Y cuando hablo de frutos, sí hablo de los frutos del Espíritu. Sí hablo de lo que Dios provoca en nosotros, de lo que Dios hace nacer en nosotros. Tiene que haber ese gozo, esa paz. Pero también tiene que haber adoración, tiene que nacer de nosotros santidad, tiene que nacer de nosotros compasión. Y esto es bueno, en su justa medida es bueno. Y por otra parte, también comenzamos con esto, y tal vez fue una reflexión más personal, están otro tipo de iglesias, como las nuestras, que se busca un poco más en la horizontalidad. Y en Comunidad de Vida buscamos esto justamente, que todos nos veamos como iguales. Todos somos hermanos, ¿cierto? Todos podemos tener acceso unos a otros, tú puedes tener acceso a tus pastores, no hay un drama con eso, no tienes que sacar agenda para ir a hablar con ellos. Libre acceso, ¿cierto? En contraste, nos pasaba a todos que, por ejemplo, yo como líder en esta otra tipo de iglesia, yo como líder tengo mi líder y dentro de ese grupo de líderes hay 10 más y esos 10 más tienen otros líderes y sobre esos líderes están los pastores, entonces se vuelve una iglesia jerárquica. Como Comunidad de Vida no buscamos eso, hay una separación entre hermanos. Y sí, es distinto. Entonces, bueno, ¿qué tengo que decir al respecto? Dentro de nuestra congregación se vive como una suerte de libertad, en ese sentido. No están las presiones, no están las exigencias,
no están esas presiones de por medio, pero está este peligro. ¿Qué hacemos con nuestra libertad? Cuando no hay una exigencia, cuando no hay una persona que esté cuantificando lo que estás haciendo, ¿qué hacemos con esa libertad? Y desde hace años yo he creído esto. A veces los cristianos no sabemos simplemente qué hacer con tanta libertad. Nos mareamos con tanto. Entonces nos vemos tan libres y lo vemos como el pueblo de Israel que decía, mejor me vuelvo a lo que ya conozco. Me vuelvo a lo que ya funcionaba. Aunque no era tan bueno, pero me vuelvo a anclar. Me vuelvo a ser esclavo de otra cosa. Y me busco aquí a ser esclavo. Me puedo hacer esclavo de mi trabajo, me puedo hacer esclavo de la familia, me puedo hacer esclavo de un hobby, o me puedo hacer esclavo de cualquier otra cosa buena que Dios me da. Y a veces nos mareamos con tanta libertad, los cristianos. En familia, es momento como de despertar en esto. No necesitamos el extremo del control. No necesitamos el otro extremo de que alguien esté mirando todo lo que hacemos para servir a Cristo con la libertad que tenemos, sino que podemos servir a Cristo por amor, servirlo a Él, porque eso es algo que nos da retribución instantánea. Nosotros fuimos hechos para adorar y siempre lo vamos a hacer. Estamos diseñados para adorar. El que dice que no, en esto yo creo que se equivoca, porque aún la persona que es inconversa, la persona que no cree en Dios, puede decir que no sirve a nadie, pero sí siempre todos servimos a alguien. El que no cree en nada se sirve a sí mismo, sirve a sus sueños, sirve y vive y se desvive por sus proyectos. Pero cada persona sirve a alguien y no podemos quedar ajenos a esto. Y nosotros tenemos la posibilidad de no servirnos a nosotros mismos, sino que servir al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestra decisión y es lo más hermoso que podemos hacer. No hay nada mejor que en lo cual desgastar nuestras vidas que servir al Padre. Entonces está ahí en medio de nosotros esa decisión. Estamos hechos para adorar. En Gálatas 5:1 dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. ¿Amén? No nos hagamos esclavos al yugo de esclavitud. ¿Para de qué somos libres? Del pecado, ¿cierto? De la condenación. Él ya pagó el precio por eso. O sea, no nos hagamos esclavos de eso nuevamente, del pecado. Y estemos sujetos a Cristo. Dios nos da su Espíritu Santo para vivir conforme a esta verdad. Porque, ¿sabes qué? El fruto de la carne nos va a llevar a todo lo contrario. Los deseos de la carne siempre nos van a llevar a autodestruirnos, a hacer lo que Dios no le agrada. Los deseos de la carne nos van a llevar solamente a hacer lo que nosotros estamos planeando o a hacer nuestros planes siempre. Pero el Espíritu nos lleva a depender de esta palabra. El apóstol Pablo nos llama enfáticamente a no volvernos a encarcelar. Dice en Gálatas 5:13, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Amén. ¿No? Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor. Amén. Aquí yo creo que esto deja muy claro lo que es el mensaje. Amén. Tenemos una libertad y tenemos también un propósito. ¿Para qué usar esa libertad? Sírvanse unos a otros en amor. Pedro decía algo muy similar y también lo ampliaba. Dice, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Ahí tenemos dos cosas súper importantes y tiene que ver con los mandamientos. Para amar y servirnos unos a otros y para amar y servir a nuestro Dios. La pregunta realmente puede ser, ¿cómo sirvo a Dios? ¿Cómo sirvo a Dios? Es clave que nos hagamos esta pregunta.
Dice Gálatas 5:12, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy simple, una frase muy corta, pero aquí podemos traer algo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un verbo, amarás es un verbo que nos está llamando a la acción. ¿Ya? Esto no es solamente una intención, porque no puedes amar a tu prójimo con intenciones. No puedes amar a tu prójimo solamente con intenciones, sino que con actos concretos. Y esto nos está llamando Dios. Cuando escribía esto, me recordaba en una ocasión en que estábamos en una reunión de jóvenes y hablando varias cosas, pero dentro de esto yo les comentaba a los chicos, ¿saben qué? Como dentro de todo, en esto, y fue muy específico, en esto me he sentido como un poco solo. Y en realidad no me recuerdo qué era, pero recuerdo que sí estaba abriendo mi corazón al respecto. Estaba como pidiendo como que se considerara algo puntual. Y cuando termina la reunión, se nos acerca una persona y me dijo, es que ¿sabéis qué? Como que me molestó lo que me dijiste. Y para mí fue como fuerte, porque yo estaba abriendo mi corazón respecto a eso. Y algo que de verdad no era fácil de decir. Pero esta persona me dice, es que me molestó porque no estáis solo. Y yo siempre estoy orando por ti. Y no sé, siento que no debería haberlo dicho de esa forma. Ahora mi pregunta es, yo nunca supe que esta persona estaba hablando conmigo. Y también cuando solicité ayuda o colaboración para ciertos temas, esta persona tampoco estaba. Entonces, yo sé que la oración en sí es un acto y que está inspirado por la intención del corazón. Pero no sirve que tú solamente ores por tu hermano si no estás dispuesto a hacer algo concreto por él. Amén. Gracias, Señor. La oración por sí sola tiene mucho poder, pero si tienes la posibilidad de tomar una decisión en concreto para ayudar a tu hermano, para levantarlo, para entregarte por él, para abrirle un espacio, para ayudarlo, para ir a buscarlo, para tender un recurso, lo que sea, y está en tus manos hacerlo, debes hacerlo. Que no quede solamente en la oración y que no quede solamente en la intención. ¿Cómo servimos a Dios? Bueno, es con acciones concretas, tienen que verse reflejadas en nuestra vida. El servicio cristiano está muy bien resumido en estas palabras del apóstol. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto implica que cada uno de nosotros debiese reconocerse a sí mismo como amado por Dios. Esto es lo primero. Para amar a tu prójimo, primero tenemos que partir por esa realidad. ¿Cierto? Me reconozco amado por Dios. Tengo que aprender a vivir esto un poco más. Porque a veces cuando nosotros despertamos y amanecemos con el ánimo bajo, con bajoneado, deprimido, lo que sea, debiésemos recordar esta verdad. Soy amado por Dios. Amén. Soy amado por Dios, más de lo que puedo entender. Esa es la realidad que debo vivir. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No significa odiarse a sí mismo y amar a los demás. No está hablando de eso. Esto no es la realidad. No se trata de que yo puedo estar pensando lo peor y lo peor de mí, pero tengo que amar a los demás. Hay algo que tengo que hacer primero. Algo que tiene que ir en justa relación. Y es importante vivir esto de una forma real. Una de las razones por las cuales el año pasado me costó mucho como servir a Dios es porque tenía muchos pensamientos negativos y no me permitió básicamente servir a Dios como yo creía que debía ser. Entonces es bueno que estas dos cosas caminen de la mano, en justa relación, en justo equilibrio. Y ¿sabes qué? Dios se puede encargar de esto.
Si tú lo entregas en la mano de Dios, Dios se encarga de esto. Si ya tú estás pasando por algo que se relaciona con esto, algo que está atacando tu amor propio, algo que está atacando el concepto de ti mismo, si algo está atacando lo que tú piensas de ti, o estás pensando menos, o estás simplemente como viviendo un estado depresivo o bajoneado, esto se ha mantenido en el tiempo, entrégale esto al Señor. Amén. Entrégale esto al Señor. Amén. Y de verdad, puedes acercarte a tus pastores, puedes acercarte a algún hermano en el cual tú tengas confianza, que muestre madurez espiritual, pero Dios necesita sanar tu corazón. Amén. Para que puedas vivir una vida sana. Lo está haciendo conmigo también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco significa yo me sirvo a mí mismo y después sirvo a los demás. Y esta es la tendencia más natural de lo que puede suceder. La tendencia más humana es pensar en salvarse a sí mismo primero y después poder ayudar a otro. Pero aquí lo ponen una igualdad. Aquí lo ponen una igualdad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay dos cosas que tienen que estar presentes. Y yo no sé si tiene un objetivo puntual que en esta frase lo menciona en este orden. Porque dice que amas al prójimo como a ti. Pueden ser intercambiables o tal vez están puestas en ese orden con un objetivo, con una lógica. No lo sé, yo lo dejo ahí para que tú lo puedas como repensar. Entonces, vamos a amar a Dios porque fuimos salvados y amados por Él. En Gálatas 5:15 dice, esto es como solamente una pura frase, siguiendo el mismo orden. No sé si Gálatas 5:15. Sí. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Así es, Señor. Sí. Amén, así es. Lo menciona también aquí y se está refiriendo específicamente cuando dentro de las iglesias surgen conflictos. Esto es algo totalmente normal, porque estamos en un grupo humano. Van a haber diferencias, ¿cierto? Y hay momentos en que pueden haber diferentes opiniones, ¿cierto? Pueden haber diferentes conceptos que vamos a embonar, ¿cierto? Pero también está nuestra decisión, en nuestra libertad de decidir qué hacer. Y es cierto, de repente tú puedes tener como ganas de acercarte a tu hermano que amas mucho y agarrarlo del cuello y ahorcarlo un ratito para que entienda o para que piense como tú, pero realmente está en tu decisión. Tú tienes que vivir tu libertad y tienes la oportunidad de amar a tus hermanos y no hablar mal del otro, sino que dedicarte a hablar lo correcto, lo que Dios dice de las personas y no caer, especialmente no caer como en murmuración, en hablar lo negativo del otro o destacar lo malo. Si me pueden acompañar, en estos videos de Grupo Vida, no me acuerdo el nombre, Fernanda Brunet, decía que para el hombre es muy fácil llevar un registro de las cosas malas que han hecho contra ellos, como de las ofensas. Pero es muy difícil que una persona lleve un registro de lo que hace para hacer daño a los demás. O sea, no sé si están de acuerdo, pero ella ponía este ejemplo. Decía, en nuestra iglesia llegan muchas personas y muchas de estas personas ya venían de otra iglesia. Entonces nosotros los recibimos, los acogemos y con el tiempo les preguntamos, ¿cuál es tu historia? ¿Qué es lo que te trajo a este lugar? Y las personas, y era muy común entre distintas gente de distintas iglesias que les decían, no, es que fui dañado por esto, me pasó esto, me hicieron daño de esta forma. Y siempre le preguntaban a la gente, y aparte de eso, ¿tú dañaste a gente cuando te fuiste de allá?
Y la mayoría, si no todas las personas, no tenían claro qué daño se habían provocado. Y justamente se trata de esto, de que es muy fácil llevar un registro de lo que nos hacen daño, pero no estamos muy conscientes de lo que hacemos nosotros cuando abandonamos, cuando nos portamos mal con nuestros hermanos. Y en lo personal me pasa que muchas veces he sentido como este dolor de repente conocer a una persona que llega a la iglesia y encariñarse de alguien, compartir con ella, estar en una junta, de repente compartir con esta persona en tu casa, invertir tiempo, encariñarse. De repente la gente un día aparece y dice, ya no voy a ir más. Y es doloroso cuando tú sientes que las relaciones se vuelven desechables. Y eso es un daño que queda en la iglesia siempre. Realmente cuando la gente se va, no lo ve. Pero es un daño. O sea, a veces uno termina teniendo temor de encariñarse con la gente nueva. Y uno tiene que lidiar con eso constantemente. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Y tenemos que usar bien nuestra libertad. ¿Qué hacemos con nuestra libertad? Preocupémonos de repente, familia, si hoy día, y quiero que en esto nadie diga nada, pero sí se puede hacer esta pregunta muy sincera. Nos tenemos que preocupar cuando estamos experimentando una falsa paz. Porque nada malo está pasando en mi vida, nada tan complejo está pasando, entonces siento que la vida se está volviendo fácil. Y puedo sentir paz, pero a veces puede ser una falsa paz, disfrazada de pasividad, de comodidad. Cuando nos pasa esto, simplemente puede tratarse de que estamos viviendo bajo los deseos de la carne, ¿no? Y ya dejamos de ser un enemigo para el diablo, ya dejamos de ser una amenaza para el reino de los tinieblas, perdón. Entonces experimentamos esta tranquilidad en la vida donde nada afecta y pongamos atención a esto. No nos dejemos arrastrar por estos deseos de la carne. Si estamos llamados a ser siervos, hijos de Dios. Familia, para eso fuimos creados. Para estar unidos al Padre. Y para no simplemente vivir nuestras vidas como deseamos, como queremos, ¿cierto? Porque yo no estoy como satanizando estas cosas. Es bueno que tú hagas planes, que tengas sueños, que tú cumplas metas, que estudies, que te propongas cosas. Es muy, muy bueno. Lo importante es que puedas poner los límites y puedas asegurar que paralelamente puedas vivir la vida de un cristiano que representa el reino de los cielos. Amén. Y representarlo donde vayamos. Y poder servir a nuestro Señor también como nos servimos a nosotros mismos. Especialmente podemos servir al Señor por nuestras vidas. Solamente miremos a nuestro alrededor. ¿Cuánto está sufriendo el mundo por la mezquindad y por la falta de amor? Nosotros, familia, tenemos la oportunidad de hacer la diferencia. Como iglesia tenemos la oportunidad de amar a la gente, de acercar a las personas, de dar un abrazo al que lo necesita, de dar consuelo al que lo está necesitando, al que lo está buscando. Tenemos la oportunidad de cambiar vidas, familia. Pero es muy fácil caer en el culto del servicio a nosotros mismos. Es muy fácil caer en eso, de servirnos para nuestros propios fines. Nosotros estamos llamados a amar con acciones concretas al prójimo. Amén. ¿Cierto? Recordemos eso, que no sean solamente intenciones, sino que sean acciones concretas. Y no solamente amar al bueno, al que es amigo, al que me cae bien, al que es cercano, sino que también amar al que no conozco, al que me cuesta llegar, al que no es igual al temperamento conmigo, al que es distinto, porque aún Dios nos amó a nosotros. Amén. Aún nosotros siendo enemigos, Él nos recibió con un amor incondicional, ¿cierto? Porque a pesar de nosotros, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, Él decidió amarnos hasta el final.
Amén. Y el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros y pagó todo el precio para que nosotros no tengamos que pagarlo, para poder vivir este tipo de vida en libertad. Amén. Familia, no olvidemos que aparte de hijos, somos discípulos, somos siervos. Que el Padre delega a nosotros el llamado a ser discípulos, a extender el reino y hacer la gran comisión. Amén. ¿Amén? Él nos ha hecho libres, pero libres con un propósito. Amén. ¿Cierto? Esa libertad tiene un propósito que va más allá de vivir para nuestros propios planes, para nuestros propios proyectos. Que aún cumpliendo tus sueños puedes determinar luchar por los planes de Dios y no te quedes al margen, porque hay una urgencia, hay personas que se están perdiendo literalmente alrededor nuestro. ¿Cierto? No tienes que ir muy lejos, solamente saliendo un par de pasos fuera de tu casa, hay personas que se están perdiendo sin Cristo. Hay personas que están perdiendo su esperanza y están al lado tuyo. ¿Cierto? El viernes conversaba con un chico en el evento de Benja y me decía, fui al mall y conversé con una persona y no sabía muy bien qué decirle, pero esta persona ya tenía planificado quitarse la vida ese día. Y puede estar así, nosotros no podemos verlo, pero simplemente tenemos que disponernos para ser un canal de bendición, una palabra. Y a veces solamente va a bastar un abrazo, voy a orar por ti, ¿qué puedo hacer por ti? Estoy atento a tus necesidades, hagamos contactos, te voy a ver, te voy a visitar, vente a la iglesia, ¿cierto? Conversemos un rato, tomemos un café, te puedo hablar del Señor. Esta es mi experiencia, este es mi testimonio. Puede ser como tú quieras, pero con acciones concretas, están llamados. Tu testimonio es todo, muchas veces, para que otra persona pueda provocar un cambio. ¿Cómo lo hago? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Familia, cierra los ojos. Quiero que vamos a terminar esto. Y quiero que antes de hacer esta oración tú puedas hacer tu propio compromiso con el Señor. Primero toma conciencia de lo que tienes. Dios ya te hizo libre. Él ya envió al Padre a sufrir y morir por tus pecados. Ya no eres condenado por eso. Toma conciencia de eso. Ya eres libre. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? Puedes estar consciente de que hay necesidad alrededor tuyo. Puedes, hoy día, mira, piensa en personas. Piensa concretamente en personas. Piensa en tu vecino. Piensa en tu familia. Piensa en tus compañeros de trabajo. Piensa en tus compañeros de universidad. Piensa en la gente que te encuentras. Piensa en el que le falta alimento. Piensa en al que le falta un abrazo. Piensa en la persona que sufre y que no entiende lo que le sucede. Ponle cara a esas necesidades. Ayer mientras preparaba un mensaje de noche, mientras ya no había ni un ruido afuera, de repente escuché a una persona que caminaba por medio de departamental y lloraba y gritaba. Tenía como un palo en la mano, estaba bajo algún efecto, pero sufriendo, una persona sufriendo. Y alegando, no sé si contra Dios, contra su conciencia, pero hay tanto sufrimiento. Así que comprométete hoy con lo que Dios te está inquietando. No lo dejes solamente en intenciones. Llévalo a la práctica. Ofrécete. No esperes una invitación.
proponte. Puedes proponerte orar más, proponte adorar más, proponte reactivar tu fe. Que no quede solamente en una intención. Proponte. Usa tu libertad de forma sabia. Sueña con lo que Dios está haciendo. No te quedes solamente con los sueños propios. Dios te da la capacidad para soñar aún más. Sueña con la libertad de los demás. Sueña con Dios usándote. Crea esta imagen de ti, poniendo las manos sobre enfermos para que sanen, abrazando a los que están sufriendo, a los que están llorando, a los que le están pasando mal. Sirve a tu Dios, sírvele de todo corazón, ámale y sé creativo. No te limites y sé concreto. Gracias Dios, gracias papá. Yo te pido que tú nos lleves, Señor, a la acción. Amén. Inquiétanos, Señor. Gracias a Dios. Inquiétanos, Señor. Yo ruego a Dios por una iglesia que despierta, que se activa, una iglesia que se mueve, Señor, en la necesidad de la gente. Una iglesia que trabaja en conjunto. Una iglesia que agrada a tu corazón. Gracias, Dios. Gracias por la libertad que tú nos das y gracias porque tú ya lo hiciste todo para que nosotros viviésemos bien. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor, y llévanos, Señor, a lo concreto, a lo real, a la acción. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.